Pues Dios tiene una medida para todo. Nos dio una medida de fe, nos dio una medida doctrinal. Y hoy vamos a hablar de la medida de Dios para con los creyentes. El tema es la medida de Dios. Ese es el tema. Vamos a comenzar con segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13 al 15. Bien, leemos así. ¿Estamos todos aquí? ¿Sí? ¿Todos? ¿Tenemos nuestras mentes recogidas? ¿Sí? Entonces, diga conmigo, yo tengo espíritu de sabiduría. Mis ojos han sido alumbrados. Una vez alumbrado, siempre alumbrado. Me he tragado el ancla de la palabra. Y estoy aquí para siempre. Eso es así. Ahora leemos y recibimos el consejo del Señor. Dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por medida, para llegar también a vosotros. Nos da a entender aquí que el apóstol tenía una regla como medida. O sea, él no hacía lo que le daba la gana ni juzgaba incorrectamente. El apóstol poseía la medida de Dios en su mente y con esa medida él trata a la iglesia. Con esa medida. Entonces dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Dice aquí, usted sabe que usted tiene el don de la fe. Y el don de la fe no crece. Lo que usted crece en la medida de la fe que usted tiene. Usted tiene el don de la fe completo. La fe suya no puede ser agrandada, ni puede ser, ni puede menguar. Usted tiene el don de la fe. Pero en esa fe usted sube a la estatura del varón perfecto. Entonces Pablo dice aquí, miren, yo sé que con la medida que yo traigo, si ustedes crecen en la fe, ustedes me van a engrandecer a mí. Y que Pablo quería engrandecerse. Pablo quería gloriarse desmedidamente. No, Pablo lo que quería era que ser engrandecido, no en la carne, en la medida, la regla que Pablo andaba. Imagínate, Pablo era el perito arquitecto para esos tiempos. ¿Usted sabe por qué Dios ha predicado tanto apostolado en los últimos 7 años? Para yo ser engrandecido. Oye, y yo lo he sido engrandecido. Porque donde quiera que voy me aman con un amor tremendo. Ya me respeta todo el mundo. Antes no decía, ahí viene José Luis. Pues ya no, ahora dicen, mira, ahí viene el apóstol. Y entonces yo he dicho, Señor, me están engrandeciendo. Y Dios me dijo, José Luis, no seas necio. A ti yo no te voy a engrandecer, tú eres un pedazo de carne. A ti lo que te voy a dar son más aguijones, porque estás preparadito, te voy a subir el horno. Pero yo te engrandezco en el ministerio que puse en ti, que es la medida mía, para que tú midas a los creyentes conforme a esa regla. Entonces, Dios tiene que engrandecer el apostolado, porque si no la gente le falta el respeto a esto. Mire que antes yo iba a los sitios y cogí un carrito ahí que se estaba cayendo y me metía en un hotelucho ahí que a veces ni tenía agua, que yo tenía que bañarme con una gotita así. Pablo dijo, yo estoy enseñado a estar en escasez también como en abundancia, y yo he sido también así. Dios me ha enseñado a estar en ambas. Y entonces dice aquí que hay una regla. El apóstol tiene una regla. Y la regla es la medida que Dios usa para tratar a los creyentes. ¿Usted sabe cuál es la medida que Dios usa con los creyentes? Bueno, hay una medida que Él no viola. Los ve completos, los ve perfectos
y no los conoce en carne. La medida de Dios es esa. Dios te ve completo, repito, te ve perfecto, y a tu cuerpo físico dice, con eso yo no cuento. No te conoce en carne. Y esa medida vamos a llamarla, los que escuchan por cassette, tengo que levantar mi mano derecha y mi mano izquierda y ponerla y decir que de mi mano izquierda a mi mano derecha, vamos a decir del 1 al 100. Vamos a imaginarnos una medida, ¿no? Del 1 al 100. Pues la medida de Dios es que Dios te ve en el 100. Porque estás completo. No te falta nada. Con una sola ofrenda te hizo perfecto. ¿Cómo te ve Dios? Completo, perfecto. Y no te conoce conforme a la carne. El problema es que la mayoría de los creyentes, aún los que han llegado a la gracia, ellos a veces cuando tratan contigo te ven a mitad de camino, en el 50% de tu experiencia carnal, porque tú eres un ser espiritual que se está acomodando a una experiencia carnal. Tú no eres un ser carnal que te estás acomodando a una experiencia espiritual. Sí, tú comenzaste una experiencia, una iniciación en la vida del Espíritu. Cuando tú llegaste a creciendo en gracia, tú entraste en una experiencia espiritual. De momento tú dices, pero ¿y qué es esto? Y bueno, no, Pablo dice que tú estás en lugares celestiales, pero si yo estoy en el mismo pueblo donde yo nací. Dice, sí, pero eso es espiritualmente, tú estás sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Tú estás completo. Tú no mires lo que se ve, porque lo que se ve va a opacar lo que verdaderamente tú eres. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces un hermano, cuando trata contigo, pues te ofende, te maltrata, aún en las mismas iglesias, y tienes que padecer a veces dentro de la iglesia. No tienen la paciencia contigo. Entonces, a veces un hermano contigo tiene roces. Hay hermanos en el ministerio que son medio fuertecitos. ¿Sí? Yo he visto eso en el ministerio. Pero tú sabes qué, que como yo estoy aprendiendo a vivir por la medida de Dios, yo los veo al 100% y yo digo, es que va de camino. Entonces no los juzgo donde se están manifestando, porque al parecer, aunque Dios los ve en el 100%, pero por su experiencia carnal, a veces usted los ve como en un 30, en un 40, en un 50, y de momento dice, este hermano me está maltratando. Y cuando te maltrata así, ¿qué tú tienes que hacer? Padecer penalidad. Tienes que padecer, porque el padecimiento es parte de esa experiencia. Oh, yo sé que tú no quisieras padecer, pero es que aquí se padece, porque hay gente que te malinterpreta. Entonces, eso es un trabajo que Dios va haciendo con todos los que se iniciaron en el reino espiritual. Vamos creciendo y creciendo y mejorando, y tu proceder va mejorando, y ahora eres más tratable y eres más tierno con los creyentes. Sí, porque Dios va bregando con tu carácter, porque tu carácter fue contaminado por tu experiencia carnal. Tú eres un escogido desde antes de la fundación del mundo. Tú eres un espíritu perfecto desde que vienes desde el vientre de tu madre. ¿Por qué tú crees que Pablo dijo, ahora entiendo que desde el vientre de mi madre Dios me escogió por apóstol? Ah, te escogió desde el vientre de tu madre por apóstol. ¿Y por qué mataste a Esteban? Ah, porque yo no sabía quién era yo. Pero como Dios siempre vio a Pablo escogido desde el vientre, con la medida de Dios, ¿cómo lo vio? Siempre lo vio bien. Oye, si tú pudieras tener los ojos de Dios, si tú pudieras, pero si pudieras tener los ojos de Dios con los que se oponen a ti, oye, con los que se oponen a ti, y de momento tú te pones los ojos, los lentes de Dios,
Y tú dices, él este es un perfecto, pero este bendecido, la carne le está opacando su verdadera identidad. Voy a tener que aplicar aquí paciencia. Voy a tener que sufrir penalidad. Sufrir penalidades. Entonces, la medida de Dios es del 1 al 100. Ahora, fíjate lo que dice Pablo de nosotros. Efesios 2:10. Mira lo que dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Dice, porque somos, ¿qué dice? Hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros somos hechura, creación de Dios. Y atiéndeme bien, todo lo que Dios crea tiene un proceso de desarrollo. Todo lo que Dios crea. El árbol fue pequeño y creció. El animalito fue pequeñito y creció. Tú fuiste pequeño y subiste de estatura. Porque tú eres una creación. Y todo tipo de creación tiene su desarrollo. Por lo tanto, cuando habla ahí de que tú eres creación, hechura suya, está hablando de tu espíritu. Lo que pasa es que tu espíritu tiene un vehículo que se llama tu cuerpo. Y entonces tú tienes que llevar tu cuerpo hasta caminar en buenas obras preparadas de antemano. O sea, tú manejas ese vehículo. Es una experiencia, es un desarrollo. Tú eres hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira lo que dice el 4 de Efesios, capítulo 4, el verso 13. Mira lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, diga medida, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Tú sabes quién tenía la medida? El apóstol Pablo. Pablo andaba con una medida que Dios le dio. Mira, esta es la medida. Y ¿sabes lo que dice Filipenses, el próximo libro? Hablando de ti, mira lo que dice. En Filipenses, capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La perfeccionará. Oye, esa medida, Pablo estaba persuadido. Esa medida, Pablo dice, olvídate que si Dios te llamó y Dios te alumbró y Dios te perfeccionó y Dios te llamó a entender esta revelación, que esto no es cualquier revelación. Tú eres un bienaventurado. Para tú estar aquí tuvieron que alumbrarte tu entendimiento. Tuvieron que aplicar unas reglas para traerte aquí y alumbrarte el entendimiento. Imagínate yo que llevaba tantos años en el sistema y yo no entendía nada de lo que yo predico hoy, nada. Así que a mí me tuvieron que hacer una clase de operación tremenda para poder, imagínate, para activar la mente de Cristo en mí. Dios me dio su mente y me dijo, José Luis, esta es la medida, tómala. Ahora con esta medida te mides tú y mide también a los demás. No me hagas acepción de personas, porque esa medida no es para hacer la acepción de personas. Por eso a veces yo veo personas en la iglesia que los veo tan lejos de donde yo pienso que tienen que estar, pero Dios me dice, pero está perfecto, ¿verdad, José Luis? Oh, no, Señor, lo que estoy viendo, no, pero yo no lo conozco en carne. Dice, ay de ti si me violas ese principio de conocerlo en carne. Diga, yo miro con esa medida. Yo juzgo con esa medida. Pablo dijo, estoy persuadido. Mira, esto, cuando Dios llama a alguien a la gracia y le alumbra los ojos del entendimiento, él puede brincar y saltar, él puede dejar de venir a la iglesia, pero déjale la silla y vacillita que es de él, porque él vuelve.
se puede turbar un poquito con el apostolado, con esto, con las revelaciones que Dios nos da, pero Él vuelve. Porque una vez tú gustas de la buena palabra de Dios y de los poderes del ciclo venidero, tú no te vas a acostumbrar a más nada. Tú puedes luchar y luchar, pero mira, una vez en gracia, siempre en gracia. Eso es una medida que Dios usa. Vamos a Gálatas para que tú veas lo que sufría Pablo en eso. Gálatas 4, capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿qué? ¿Y con qué Pablo formaba a Cristo en los creyentes? Con la medida que Dios le dio para medir. El apóstol no andaba con su propia regla. Usted no puede traer aquí sus experiencias y decir, bueno, yo experimenté esto en tal año, este está supuesto a experimentarlo también. Tú no puedes encajonar a los creyentes a tu experiencia, porque aquí la regla tuya no sirve, ni la mía tampoco. Es la que Dios deposita teniendo por fiel al apóstol. Fíjate que Pablo dice, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel siendo yo infiel. Me tuvo por fiel, pero una vez lo tuvo por fiel, le metió unas cadenitas. Ahora tú estás preso en esto, mira, esta es mi medida, con eso es que tú vas a medir a las iglesias. Y él sufría hasta que Cristo fuera formado, porque tuvo un proceso lento. Tú sabes, una de las cosas que más yo he disfrutado, digo, el apostolado, me guste o no me guste, me lo tengo que comer. Pero una de las cosas que yo más disfrutaba era cuando yo iba un domingo con esta medida y como ya yo sabía lo que iba a suceder de antemano, cuando Dios me daba el menú para ese domingo, mira hermano, yo llegaba y yo me ponía mi mejor corbatita y me ponía el pelo en el sitio y me vestía bien, no por vanidad, sino que es que yo iba al trabajo más importante del mundo. Mira, un abogado se viste bien para ir a su oficina, ¿verdad? Y el doctor se viste bien y todas aquellas personas que están realizadas en la vida, pues cuidan que sus zapatos estén limpiecitos y, ¿verdad? Cuando usted está sano, cuando usted está medio enfermito, pues se tira y sale todo esgreñado por ahí como si nada. Pero cuando usted está realizado y usted sabe que usted tiene un llamado para vivir en esta tierra, pues usted se asea, se cuida, un poquito de todo para no ser piedra de tropiezo a nadie, te pones lo mejor posible, tu desodorantito, por si acaso el perfumito. Pues tú sabes que los domingos, cuando yo iba a ministrarle a Coral Gables, yo iba con una clase de gloria encima que no quería que nadie me molestara en nada, porque no quería que nada fuera a dañar el ánimo que yo llevaba, esa animosidad que yo llevaba. Y cuando yo me paraba en ese púlpito, yo digo, voy a hablar con lo que Dios ama, Sema. Oye, ¿tú sabes el gozo que yo sentía? Porque ya Dios me estaba añadiendo peso para tratar con la amada. Y entonces ya yo no iba a hablar así a lo loco, no, yo llevo mis apuntecitos que no me pasen ni de aquí ni de allá. Y el Señor me decía, no te extiendas mucho. Porque hay gente que se cree que extendiéndose, hablando hora y media, 2 horas, pues es que, no, tienes que hacerlo en 45 minutos. No me pases de ahí porque es que esta palabra es un apetito. Tú sabes, es como aquellas personas que están educadas para comer. ¿Sabes? Que antes tú comías desordenadamente y metías 2 cucharazos de arroz y metías esto y era una montaña así y después te sentías cansado. No, el que se educa en la comida de momento dice, mira, yo quiero un poquito de esto, un poquito de esto. Pues el Señor me decía, esta comida que yo te estoy dando es excelente, esto es para artistas. Así que tú me la sirves con el mayor cuidado. Porque los pastores crecemos dentro del pastorado. Cuando tú descubres la medida que Dios le da a un apóstol y la aprecias y observas, cuando tú hablas con alguien, tú hablas con un clase de respeto. Es lo más grande del mundo.
Tú sabes que un pastor es más grande que hasta un presidente, porque el presidente lo que hace es tratando con política, con recortando dinero por aquí, dinero por allá. Pero un pastor, esa es la posición más elevada. Y el pastor que no sepa eso, no va a cultivar su ministerio como tiene que cultivarlo. Hay gente que coge el pastorado así, bueno, déjame ver si acaso yo voy allí a pastorearles. O lo mismo dicen, ay, esto no me está gustando, yo renuncio al pastorado. Y cogen las cosas así como porque sí. Entonces se conforman con ir a la iglesia, entretenerlas, hacerles un show. Tú sabes, olvídate, yo domino esta, así. Después que yo me vea bien y haga mi show allí y use toda mi carisma y mi personalidad, ya eso basta. No, es un cuidado tremendo para tú subirte a un púlpito. Dios tiene que subirte. Que no te suba el hombre, que nadie te diga, mira, tú tienes buena voz, tú puedes ser. No, yo no. Hasta que Dios no me suba, yo no me trepo en ese lugar. Cuando yo veo una congregación lastimada, cuando yo veo una congregación que no se está atendiendo bien, que lo mismo el pastor le da esto y le da aquello, yo sufro, hermano. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es más, Dios, lo que se agolpa sobre mí, la preocupación por todas las iglesias. Porque a veces hay hombres que se creen que esto es cuestión de hablar doctrina y de hablar bonito. No es hablar bonito, esto lleva una medida, una predicación sin la medida. Está fuera de regla, no tiene regla, diga conmigo, no tiene regla. Es como yo que un día llamé a un hombre para que me arreglara, me hiciera unas divisiones en la oficina y entonces yo le dije, ¿qué tú crees? ¿Cuánto material necesitamos? Y entonces de momento cogió y se echó de rodillas así, puso el ojo así a medir con el ojo. Y yo digo, ¿dónde? Midiendo. Y yo digo, oye, pero tú no tienes un nivel. No tienes una regla de medir. No, esto es para tener una idea. Y dice, no, yo no puedo bregar con ideas así. Si tú no me traes entonces yo le traje un nivel que yo tenía bien grande. Y dije, mídeme con eso, porque me va a salir virado este edificio. Diga una regla, una medida. Un nivel. El profeta ya Zacarías habló de la plomada. La plomada. Dice, el varón lleva la plomada en su mano. ¿Y usted sabe lo que es una plomada? Especialmente cuando usted está pegando papel en las paredes, esos papeles bonitos. Usted no puede coger el ojo, déjame ver si quedó derecho. No, tú tienes que medir de arriba y tirar que el cable baje y el plomo llegue el momento en que se acomoda hasta que se queda quietecito. Esa es la medida. Pues el profeta dijo que ese varón venía con la plomada. Y tú sabes lo que dijo. Él lleva también 2 callados en la mano. Uno de gracia y otro de apostolado, de atadura. ¿Tú sabes lo que es atadura? Atadura es gracia, no las ataduras que hablan por ahí. Gracia y apostolado, que es el que te coge y te mete en la medida y te amarra y de ahí tú no sales. Hello.